Bueno, hoy quiero hablaros de cine y no de una película cualquiera, una película de cine independiente, una película que quizá no pongan en tu ciudad, pero es una película que para mí tiene mucho valor, sobre todo un valor personal porque es la película de mi buen amigo, mi compañero de estudios durante la época del BUP, del Bachillerato Unificado Polivalente, que era lo que estudiábamos en esa época, mi amigo, el director de cine Francisco Campos Barba, que es ya, bueno, no es su primera película, creo que es la tercera, la cuarta o la quinta, no sé cuál es. Eh, la película se llama El Colibrí. Es una película que trata de asuntos existenciales. Trata un hecho sociológico, un hecho antropológico, como es la fe, las religiones. Toca el tema de las religiones a través de conversaciones con distintas personas. Desde el ministro del Interior, que es el cabeza de cartel de la película y seguramente, y sin duda el reclamo principal, el señor Jorge Fernández Díez, unas monjas carmelitas, un costalero, un antropólogo. Además es el director de los antropólogos del CSIC, no, de un centro de investigaciones, que no me acuerdo las siglas, y a través de estas conversaciones, pues poco a poco se va desgranando una historia que tiene un final concluyente, cuyo misterio no voy a desvelar. El Colibrí tiene mucho de mi amigo Francisco Campos, tiene mucho de mi amigo Francisco Campos, y aunque él habla poco en la película, él es más el entrevistador y el hilo conductor que va marcando las pautas de la conversación a través de la película, pues hay mucho de él, de su búsqueda, de su perspectiva de cuál debería de ser el fin de un hecho religioso, independientemente del nombre. Pero claro, la película está muy ambientada en lo que es la cultura española y la religiosidad tal como la viven los españoles. El fin tiene que ser unir a las personas. Y es en esa premisa en la que distintas personas, las personas más religiosas de la película, que son la mayoría, empezando por el ministro, que es una persona profundamente religiosa, a la persona más escéptica, que es el mismo antropólogo, que quizá es uno de los que habla con más claridad. Es decir, a mí iba a decir el personaje, no es un personaje porque es una película documental. El antropólogo es el que tiene un papel bastante preclaro en la película, y todo lo que dice lo dice con mucho sentido y con mucho conocimiento de causa. Al final, la visión es una visión positiva, es una visión de acercar, de unir y de construir en lugar de destruir. Una lectura muy occidental quizá, muy posmoderna seguramente, muy existencialista por supuesto, y sobre todo muy humanista. Es una película donde al final es, y esto es solo mi opinión, al final es el hombre el que construye. Al final es el hombre el protagonista. Y al final es el hombre el que puede utilizar como si fuera una herramienta para bien o para mal el asunto religioso. Personalmente, evidentemente no me identifico con muchas de las cosas que allí se dicen desde mis postulados y desde mi particular visión del mundo. Estoy seguro que mucha gente que vaya a ver la película no necesariamente está de acuerdo, pero quizá lo interesante de la película es que aunque no estés de acuerdo, la película trata con muchas realidades, ¿no? Independientemente de si eres ateo y si más allá de la religión hay un Dios, o simplemente una ficción en la que todas las personas religiosas, todas las personas creyentes, hemos evocado en base a nuestras neurosis, como diría Freud, o en base a anhelos insatisfechos. ¿Hay algo más? Eso la película no se lo plantea. Lo que se plantea es que ese es el hecho, así es como lo vivimos y así es como deberíamos vivirlo. Bueno,
No me gustaría decir mucho más de la película porque una parte de la gracia de la película yo creo que es que los que podáis verla, la veáis. Y os animo a que la veáis, os animo a que debatáis. La página quiendijomiedo.com creo que es así. Sí, en la página quiendijomiedo.com tenéis los cines donde se está exponiendo, la página de Facebook y demás, quiendijomiedo.com. Y lo que os voy a dejar es con una grabación que he hecho con mi teléfono al principio y al final de la película. La verdad es que fue muy interesante. Vi la película en los cines Acteón en Madrid, en la calle Montera, en un pase que hubo a las 8:30. No sé cuántas personas seríamos, si éramos 60 personas, si éramos 70, no lo sé. La sala era muy muy grande. Todas las personas que venían sabían a lo que venían, creo yo. Y tuvimos el gran privilegio de que el director, mi amigo Francisco, pues estuviera tanto al principio de la película como al final. Al principio dándonos las gracias, la bienvenida y haciendo una introducción muy personal a la película, lo cual es un auténtico lujazo. Y al final de la película, pues un poco sacando conclusiones, comentando un poco la historia de cómo fue el proceso de la película y también admitiendo preguntas. Luego ya más abajo pudimos hacernos fotos con él, saludarle, darle un abrazo, felicitarle y desearle, como amigo suyo que yo soy y como director de cine independiente que es, pues ojalá haya más películas de cine independiente, ojalá no solo el cine comercial tenga éxito, sino que podamos ver películas que tratan distintos temas y se plantean distintas cosas que no veremos en una película de acción, ni de ovnis, ni de extraterrestres, ni de marines norteamericanos pegando tiros, ni cosas por el estilo. Os voy a dejar con las palabras, tanto al principio como al final de la película, del director Francisco Campos, y os animo a verla. Así que, amigos, una ocasión para ver algo diferente. Sino que poder llegar con una película a tocar los corazones es algo todavía más difícil. Entonces mi mayor trabajo con esta película, en principio, era poder tocar el corazón del ministro del Interior, cosa que yo ni me esperaba, ¿no?, que pudiera conseguirlo. El hecho de tenerlo, he querido compartirlo con todos vosotros para que os llegue ese amor, esa gran obra que se consigue al final de la película. Y la verdad que para mí el haber tenido que estar abajo, pues hasta quizás vendiendo, le me ha faltado meterme en taquilla, es como una prueba, yo qué sé, inmensa, ¿no? Muy difícil. Me decían, si haces taquilla, estarás el fin de semana que viene. Y os voy a contar la trayectoria de la película para que la sepáis. Se estrena en Sevilla el día 25 de diciembre y se estrena en Sevilla, en Alcalá de Henares, el mismo día, el 25 de diciembre. Y no va nadie. 50 personas a Sevilla y 10 personas a Alcalá de Henares. Yo lo estaba pasando fatal. Entre una de esas cosas es porque hacer una película cuesta mucho dinero y cuando no tienes apoyo económico por ninguna parte, pues llega a lo que estoy, me he arruinado. Entonces yo estaba pasándolo bastante mal y el día 28 de diciembre fue un cura a ver la película y me sale con los ojos llorosos y tal y me dice: Fran, vaya la película, ¿eh? Dice, ¿tú tienes tiempo para tomar un café? Y le digo, claro. Dice, pues mira, nos tomamos el café y me dice, yo te quiero cerrar un círculo. Dice, esta película, porque me ha pasado esto, ¿eh?, no me echa cuenta ni los curas, ni los obispos, ni la prensa. No salgo en prensa. ¿Os habéis dado cuenta que no salgo en prensa? Y mi anterior película, El Rocío es compartir, que representó a España en el JMJ, que fue valorada como ayuda a los presos para su reinserción social, he tenido entrevistas de la COPE, de la no COPE y de Televisión Española, de periódicos, horrores. Yo ya decía, pero esto es así, yo muy contento. Y este es todo lo contrario, llamo y no existo, soy invisible. Entonces me dice este cura, el 28 de diciembre, ¿tú sabes qué día es hoy? Digo, sí, el día de los Santos Inocentes, y me va a cerrar todo el ciclo, ¿no? Y dice, no, pero tú has leído el Evangelio. Digo, que es cuando Herodes manda a matar a todos los chiquillos para buscar niños de Dios y acaba con él. Dice, pues mira, esta película
no es para gloria de los hombres, por eso no te echa cuenta nadie. Dice, y ellos están haciendo lo que Dios quiere, no echarte cuenta. Digo, bueno, muy bien, gracias. Y me dice, lo que sí te digo es una cosa, que es para gloria de Dios. Tú has servido como un mensajero para llegar al ministro del Interior, tocarle el corazón y que haga lo que hace en la película. No lo voy a decir porque entonces ya os lo desvelo. Estamos pendientes porque hay que leerlo. Entonces, cuando me dice que esa era la finalidad de la película, no era hacer la película en sí, sino haciendo la película llegar a tocar el corazón y conseguir que esos niños de Dios del siglo XXI, que son estos inmigrantes que están saltando la valla, digo, yo ya me quedé con la paz en el cuerpo y ya me quedé tranquilo. Y yo sabía para lo que venía a Madrid, para que no viniera nadie. Pero el Señor me hizo un guiño en el Cinepaz. Me dice, ahora te voy a dar la vuelta. Yo venía para que en el Cinepaz no viniera nadie. Y el primer día, que fue el lunes pasado, se llena media sala. El martes se llena 3/4 de sala. Y el jueves se llena toda la sala entera y se quedan 60 y tantas personas sin poder entrar. Entonces el Cinepaz me la prorroga y me dice, si va bien, otra semana más. Nada más deciros que el Cinepaz acaba de decir que ya la quita. Aquí, pues evidentemente, porque no se va a prorrogar tampoco. Solo deciros que gracias por haber venido, que disfrutéis de la película y cuando termine la película, pues yo estaré aquí un momentito para despedirme de vosotros y en el hall nos podremos, yo qué sé, si queréis comentarme algo, decirme algo. Y personas que me han apoyado en el momento que estaba empezando, gracias Julio, gracias Vicente, gracias padre e hija. Sí, se me olvida algunos, pero vamos, sobre todo porque mira, habéis coincidido algunos que en los momentos que estaba yo ahí necesitado de arrimar el hombro habéis estado. Y nada, comentaros que para mí fue una sorpresa que yo venía rodando una película que ya os digo, llevaba año y medio rodando por toda España para hacer otra película que no era esta, y cuando le hago la entrevista me concedió 20 minutos y en el momento que estoy hablando saca el teléfono y le dice a la secretaria que anule una cosa que tenía en el Teatro Real, que no iba a ir, que se quedaba conmigo. Se convirtió los 20 minutos que me concedió en 1 hora y media. Cuando yo veo y visiono todo lo que había grabado, empiezo a notar cómo veo, pues cómo empieza a sudar él por dentro, cómo empieza él a cambiarle todo, como de cuando momento que le doy la foto hace clac, 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 y digo, pues esto es una película de emociones. Sentí que tenía que hacerla, pero no la quise hacer, le dije que no. Yo tengo el dinero para hacerla de año y medio, a mí no me pidas otra. Me vuelve a decir que la haga, digo, bueno, esto no tiene final. Me pongo a montar, estoy en unas oficinas que pues son bastante caras pagar la sala, es bastante caro pagar a los montadores, y yo siempre me tomo el café en la maquinita, que cuesta 50 céntimos. Pero un día digo, no, hoy me voy a ir, que tengo la cabeza como un bombo, al bar. Y cuando cojo el periódico me encuentro que pone que Jorge Fernández Díaz muestra la cara más amable a Ceuta y Melilla, poniendo ya las casetillas, esas casetillas que dice que son con abogados, con traductores, para que el inmigrante cuando saltara tuviera un poco de acogida, ¿no? Es algo mínimo, porque lo más importante sería que quitaran las cuchillas y que no existiera la valla, pero bueno. La cosa es que ver en este hombre, pues, al menos lo que yo veo, luego cada uno que piensa lo que quiera, un ser valiente que es cristiano y dice en los momentos que vivimos de yihadismo, y que sea capaz de no tener miedo y decir soy cristiano, y encima reconocer que tiene que hacer algo y que le voy a dar que pensar por recordarle que lo más importante es el amor, pues yo creo que también es ahí un signo de humildad y de ayudar a los demás. Terminé la película y ahí entendí que era lo que quería. Tenía un final feliz y luego pues todo lo que ha venido. La cosa es que al final, esta mañana presentaba la película llorando en el Cinepaz, no sé, hay veces que le remueve uno las cosas por dentro, pero ahora es como que me he liberado de algo, no sé. A lo mejor se pone el jueves que viene, porque todavía el cine a lo mejor dice, no, pero que está bien, que vamos. O me dice, ¿qué dices tú? Por favor, ¿no? Pero para mí ya me he quitado yo un peso bastante encima, porque mi cabeza está pensando ya en esa otra película, que tiene, para mi punto de vista, todavía mucha más fuerza. Pero no quitarle la fuerza que tiene esta, sino que para mí la tiene, y es lo que me da
pues que gracias a la ilusión que sigo teniendo por mi profesión, es lo que me da fuerza para seguir adelante, aunque me está viniendo todo en contra, ya no solo económicamente, sino porque esta película ha sido al contrario, que el Rocío es compartir, una película que me ha estado hiriendo por dentro. O sea, cada Rocío es compartir me daba pequeñas satisfacciones a lo largo del camino que me sorprendían y ya está, y era como un paseo alegre por el campo. Pero esto ha sido un calvario, esta película, de heridas, de removerme, de hacerme cambiar cosas que yo pensaba, pero no por ver la película, sino todo el camino que he tenido que estar andando y lo que he ido conociendo. Y al final, cuando yo quería forzar algo, no me salía y me dijeron, tú confía y déjate llevar. Y gracias a ese confía y déjate llevar, he podido tirar de eso que yo digo que son como que me ha estado hiriendo, ¿no? Y ese confiar es el que yo no le puedo dar explicación, pero funciona. Luego también pues Ávila se va a pasar la película, no sabemos todavía las fechas, y bueno, si seguís porque os ha gustado la película y un poco seguir mi trayectoria, podéis dejarme en un papelito apuntado el email o algo, y yo para la próxima pues tendré en cuenta y mandaré un correíto para que lo sepáis y al menos que volváis los mismos. Ojalá cambie todo, ¿no? A nivel... Pero si no, tampoco pasa nada. Yo creo que sigo pensando que esta es mi misión, seguir haciendo películas aunque no sean muy comerciales, porque ya me gustaría a mí hacer las comerciales, pero es que me gusta también hacer este tipo de películas. Y sobre todo eso, daros las gracias por el esfuerzo que habéis hecho, por haber venido y sobre todo porque la habéis disfrutado, que normalmente no estamos educados, no sé vosotros, pero la educación en España para aceptar venir al cine pagando una película documental es algo muy, muy difícil, ¿no? Y nada más, si tenéis alguna preguntita, a mí no me importa, tenemos todavía 5 minutos que me han dejado estar en la sala, y si no, pues nos vemos abajo, que tengo las películas, por si queréis, pues hay una cajita al lado, el que quiera echar los 10 euros, y nada más. ¿Alguna pregunta? Porque yo no quería hacer una película, yo pienso que tengo que hacer este tipo de películas no porque yo quiera quitarle el puesto al cura, porque yo no quiero decir, no, ya es que, bueno, yo lo que quería era, al que no va a misa, darle la oportunidad, estos de los 80 que perdieron la fe por tantas prohibiciones y dejaron, estos que ven las noticias y se fijan solo en lo que publica la prensa, la radio, la televisión, sobre que el cura este hizo esto, la monja hizo esto, les da la oportunidad de decir, no, bueno, tú escuchas también esta parte, ¿no? Que cada uno valorase. Entonces, como no quería hacer una película, porque para mí no es una película que sea como una catequesis, sino poder mostrar esos valores que lo tenemos todos y que no importa que sea de derecha y de izquierda. Entonces cogí al ministro de derecha, creyente, y al del CSIC, que es presidente de los antropólogos de toda España, que es no creyente y es concejal de Izquierda Unida, para que viera que... Y al final mucha gente cuando termina la película dice, pues el no creyente para que tiene más fe que el creyente, de la manera como transmite, ¿no? Pero esos valores que lleva. Luego mucha gente también me ha dicho que ¿por qué sacó El País? Digo, ¿y por qué no? Quiero decir que al final, pues si sacó la noticia El País, yo lo vi en El País, no importa, si lo importante es que podamos amar, es decir, el fin de la película es ese. Una de las razones por las que hago la película es esa, ¿no? Y me sorprendió el lunes en el Cine Paz una señora, estábamos pues en una reunión, muchos jóvenes que habían venido a ver la película, y la señora como que estaba ya apartada, ¿no? Y le digo, señor, ¿usted quería hablar conmigo? Y dice, sí. Digo, pues pase porque yo no conozco a ninguno de ellos, han venido al cine y no los conozco. Entonces, dice, yo es que quería decirte que yo venía de caída y no sabía qué hacer y me he ido al cine. Dice, y entonces cuando llego al cine no sabía ni qué película ver, porque yo no estoy pendiente de eso. Y empiezo a ver que todos los de la cola empiezan a decir, colibrí, colibrí, colibrí. Dice, ¿qué será eso? Y pidió el colibrí. Cuando entra, dice, empiezo a sentir como que la película era para mí. Todo lo que decía, dice, hasta el agua. Pues yo siempre he querido vivir en el mar y me estaba dando... Dice, mira, y he salido, quería decírtelo resucitada. Dice, yo ahora mismo tenía un problema con mi marido porque ella era de las de ir a misa y por
marido y los hijos pues, dejó de ir, no lo apoyaban, tal. Dice, y mañana voy a hablar yo con mis hijos, con mi marido, para volver a misa todos los días porque a mí me daba la vida, ¿no? Esto es un caso, ¿no? Otro no que ha sido de no creyente, que va un amigo mío, lleva a la novia y me manda el WhatsApp y dice, oh, mira mi novia, estaba estudiando a todas las religiones y dice que con tu película ha visto la bondad y una serie de valores que no lo había visto cuando lo estaba estudiando la religión católica cristiana. Y entonces son cosas que dice uno, pues fíjate a dónde puede llegar la película, ¿no? A una serie de cosas que ni yo pensaba que podía llegar. Bueno, pues nada, nos vemos abajo. Gracias a vosotros.